están ustedes en este día miércoles? Para quienes vivimos aquí en Hualpén, un día de lluvia y de frío, espero que Dios esté cuidándonos a todos nosotros de una manera especial, que Dios bendiga a nuestro país. Estamos en un momento muy difícil para toda la nación y, y realmente se requiere el aporte positivo y unánime de cada uno de los chilenos, especialmente nosotros que somos cristianos evangélicos, que creemos en el poder de Dios, que creemos en los milagros, que creemos en que el Señor va a hacer una obra maravillosa en medio de nuestro pueblo. Nosotros que somos evangélicos y creemos todas estas cosas, con mayor razón debemos pedirle al Señor precisamente el milagro de que esta pandemia deje de cobrar tantas vidas chilenas y que realmente baje la intensidad del contagio y finalmente pueda ser controlada por la autoridad. Esperamos realmente que Dios haga ese milagro por todos nosotros y a beneficio de cada uno de los que habitamos en este país que llamamos Chile. Bienvenidos a Palabras que Inspiran. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante que obviamente es apenas un esbozo de lo que significa esta palabra, de su alcance, de su naturaleza, de las implicancias que tiene esta palabra para nosotros y desde la perspectiva bíblica la profundidad que posee. Así que en estos próximos minutos difícilmente vamos a poder ahondar mucho, pero lo que queremos es precisamente tener algunas herramientas, algunas ideas, algunos tips, como se dice ahora, para poder adentrarnos nosotros mismos en el estudio de la palabra de Dios y buscar más indicadores respecto de la iglesia. Ese es el tema de hoy día, la iglesia. Y antes de orar, queremos saludar ya a las personas que se han ido integrando a nuestras transmisiones, las hermanas Eliana Mora, Eliana Contreras, Pilar Riquelme, Margot Cid, Sara González, y esperamos que muchas otras personas vayan uniéndose al programa a medida que avanza la hora. Vamos a orar en este momento. Uno de nuestros hermanos y compañeros del equipo de comunicaciones está enfermo hoy día con problemas a sus riñones, nuestro hermano Marcelo, así que lo vamos a poner en oración también en este momento. Les invito ahí desde sus casas a que juntos podamos elevar esta oración para comenzar nuestro tema de estas palabras que nos inspiran. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad otro miércoles de llegar a los hogares de tanta gente que se conecta a nuestras redes sociales y a través de este sencillo estudio, sin mayores pretensiones, lo que queremos es entregar herramientas para que cada uno de nosotros pueda adentrarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Y Señor, esperamos que ese conocimiento fortalezca la vida de nuestros hermanos, pueda hacerles crecer en la gracia de Jesucristo y sobre todas las cosas puedan tener un testimonio claro de la obra que el Espíritu Santo hace en sus vidas. Señor, queremos orar por todos los enfermos, especialmente por aquellos que están afectados por el COVID, aquellos que son críticos hoy día y que están luchando por su vida. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocarlos y recuperar la vida de cada uno de esos chilenos, porque realmente hemos llegado a entender a través de todo esto que ninguna persona sobra, ninguno está de más. Por tanto, Señor, nos acogemos a la gracia, a la misericordia, al amor de Jesucristo esta noche. Y con ese mismo énfasis, Señor, queremos orar por Marcelo. Él está bastante aproblemado hoy día de sus riñones. Señor, haz también el milagro de la sanidad en su vida. Creemos que tú tienes
el poder, la capacidad, el deseo y el amor para hacerlo, y por tanto confiadamente creemos en esto. Ayúdanos como país, bendice a Chile, Señor, bendice a nuestras autoridades, bendice a quienes tienen que estar trabajando en lo que se da en llamar la primera línea, todas aquellas personas que arriesgan su propia integridad para que las demás personas como nosotros, Señor, podamos estar a salvos de esta pandemia. Gracias, Padre, por este tiempo especial donde vamos a hablar de la iglesia, y ayúdanos, visítanos, bendícenos esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la iglesia. Algo por lo cual todos nosotros nos identificamos. Yo soy pastor de la iglesia del Nazareno Hualpén. Muchos de los que nos están siguiendo son miembros de esta linda iglesia. Pero, en definitiva, conocemos el significado aún más básico de lo que significa la iglesia. Nosotros esta noche, siguiendo la misma línea de los estudios anteriores, vamos a comenzar con las definiciones y, como en otras ocasiones, vamos a hacer uso del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nuestro estándar. Y la RAE, como así se le llama a la Real Academia Española, define la iglesia sencillamente con una entrada: asamblea. Iglesia es igual a asamblea. Y la asamblea es un grupo de personas que se reúne para tratar cualquier tema de interés común a todo ese grupo que es convocado. Pero luego tiene otras bajadas en el diccionario con otras acepciones, y algunas de ellas se identifican con lo que nosotros somos como iglesia: congregación de fieles cristianos en virtud del bautismo. Congregación de fieles cristianos en virtud del bautismo. Y también dice templo cristiano. Claro, esa es una concepción más moderna: identificar a una iglesia o identificar la iglesia con un determinado lugar en donde se celebra el culto, que es el templo cristiano. Así que ahí tenemos la primera aproximación. Yo creo que todos nosotros más o menos sabíamos eso, entendíamos que la iglesia es una asamblea convocada para adorar al Señor, que es una congregación de fieles cristianos en virtud del bautismo. Nosotros diríamos también en virtud de la experiencia de la justificación, del bautismo y de la membresía de la iglesia, y nuestro templo cristiano, que también hoy día se asocia con la palabra iglesia. Vamos ahora a recurrir al nuevo diccionario bíblico. Ahí también nosotros tenemos información importante para poder entender lo que significa la iglesia. Y este diccionario bíblico sencillamente define la palabra iglesia como congregación local de cristianos. Por tanto, nosotros, los hermanos que nos congregamos aquí en el templo de la iglesia del Nazareno de Hualpén, somos esa congregación local de cristianos, por tanto somos iglesia. Aislados, individualmente, cada uno de nosotros, no es iglesia. Puede ser cristiano, sí, porque la relación con Cristo a través de la justificación, el perdón de los pecados, etcétera, me da acceso a mí a la familia de Dios. Yo soy cristiano, pero solo no soy iglesia. Jesús definió el mínimo, más mínimo, para ser constituido iglesia cuando Él dijo: cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, por así decirlo, alterando un poco la literalidad del texto, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, entonces eso es la iglesia. Y el Señor Jesús dice: yo estaré con ustedes, yo estaré en medio de ustedes. Entonces podríamos decir
que la iglesia es la congregación local de cristianos que se reúnen bajo el señorío de Jesucristo, bajo la convocatoria de Jesucristo, bajo el llamado de Jesucristo. Entonces aquí comenzamos a hilvanar ciertos conceptos. Ahora vamos a ver la definición teológica. La revisamos en el diccionario teológico Beacon y ahí aparece la expresión llamados. La iglesia es un plural, un colectivo, los llamados. Fíjense que curiosamente en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, congregación, asamblea, llamados o convocados a un determinado meeting, se usa 115 veces. Y su uso es casi exclusivo para referirse a la iglesia, ya que en estos términos se usa 112 veces. Cuando habla de los llamados por el Señor, cuando habla de los seguidores de Jesucristo, cuando habla de las reuniones de los cristianos, 112 veces de esas 115, la palabra iglesia está referida a esa reunión de hermanos. En términos bíblicos y en términos teológicos, la iglesia no está asociada al edificio. El concepto que nos da la RAE respecto de que iglesia es igual a un templo cristiano es moderna, insisto, es moderna. No tiene que ver ni con el lenguaje bíblico ni con la definición teológica de la iglesia. Por tanto, la iglesia es un colectivo que se compone de todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como Salvador personal y son llamados, convocados a una asamblea por nuestro Señor Jesucristo para realizar ciertas cuestiones básicas de nuestra fe y que las vamos a ver de inmediato. En la iglesia, según Jesús, tiene algunas funciones muy claramente definidas y determinadas por la concepción que Él tiene de lo que es la iglesia. Entonces, si Jesús es el que convoca, si Jesús es el que nos llama, si Jesús es el que preside esta asamblea, Él tiene mucho que decir respecto de lo que significa esta palabra. Entonces, lo primero que vamos a ver es precisamente cómo se define desde las palabras de Jesús la iglesia. Y ustedes lo tienen allí, es una comunidad de adoración o una comunidad de adoradores, como usted quiera decirlo, se entiende exactamente igual. Es una comunidad de adoración. Es decir, el primer llamado que Jesús hace a la iglesia es a adorar. Esta práctica devocional de reconocer el señorío de Jesucristo, la creación, la soberanía, la eternidad de nuestro Padre Celestial, la vigencia, permanencia y ministración del Espíritu Santo, es para que la iglesia adore a nuestro Dios. Entonces la iglesia es una comunidad de adoración. Lo segundo es que es un cuerpo gobernado. Y aquí aparece esta figura de cuerpo que el apóstol San Pablo más adelante utiliza para describir la iglesia. No es una asamblea de personas que no se conocen, no es una asamblea de personas dispersas, así como hoy día tenemos que separarnos de la gente por el COVID-19, es un cuerpo gobernado. Y el apóstol San Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo
y Jesús es su cabeza. Y nosotros sabemos que en términos físicos, quien gobierna todo el cuerpo es la cabeza. Las órdenes vienen del cerebro. Y si usted siente un dolor, es porque el cerebro lo detectó. Si usted tiene hambre, es porque el cerebro mandó una orden al estómago. Si usted tiene alguna preferencia, es porque el cerebro tiene esa preferencia. Si a usted le gusta un color o si usted está cansado y necesita dormir, el cerebro le indica que tiene que dormir y se le empiezan a cerrar los ojos. Si a usted le gusta un tipo de alimento o se viste de alguna manera, son todas órdenes que vienen del cerebro. La iglesia es un cuerpo gobernado por la cabeza que es Jesucristo. Por tanto, todas las demás personas, no importa la jerarquía que nosotros podamos tener en términos humanos, Jesús sigue siendo el Señor y todos los demás somos parte del cuerpo gobernado por Jesucristo. Antes de seguir, queremos saludar a Luz Eliana, y me imagino que está ahí junto a Glenn y toda su familia viendo este programa. También a Marita Ramos, nuestra hermana Mara, ella es una fiel seguidora también de este programa. Angélica Ramos, Gladys Castillo, Elena Sepúlveda, nosotros la conocemos por Solange, y también María Luisa, que es una de las fans número 1 del grupo de comunicaciones de la iglesia. Así es que a todas ellas les saludamos en esta noche y esperamos que estas palabras que inspiran vayan haciendo algún sentido en su propia vida, de tal manera de irse reconociendo como parte de este cuerpo de Jesús que es la iglesia. Decíamos que es una comunidad de adoración, es un cuerpo gobernado, pero también es una comunidad con responsabilidad. Y en este sentido, nosotros reconocemos que Jesús nos dejó una encomienda, nos dejó una tarea, nos dejó una misión. Y esa misión era ir por el mundo extendiendo el reino de Jesucristo, predicando las buenas nuevas, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, permitiendo que los cojos caminen, en fin, predicando el año agradable de Dios. Por tanto, la misión de la iglesia es una responsabilidad social porque nos incluye a todos nosotros como hijos del Señor. Por alguna razón histórica que no viene al caso hoy día compartir con ustedes, las iglesias fueron acostumbrándose poco a poco al manejo profesional que ejercían los sacerdotes, pastores y distintos ministros de las distintas confesiones respecto del trabajo de la iglesia. Y llegó un momento en que todas las actividades que corresponden al desarrollo de una congregación, lo que en términos bíblicos y teológicos se llama el cuidado pastoral, recayera sobre los hombros del sacerdote, del pastor, del ministro. Sin embargo, la iglesia es una comunidad en donde todos pueden desarrollar alguna tarea. Desde ese punto de vista, la iglesia es corporativa, es una corporación, es un conjunto de personas que desarrollan una infinidad de tareas que se incluyen como la evangelización, la educación, la adoración, la compasión, el compañerismo entre los cristianos, el culto público, las misiones a través del mundo, el ocuparse de aquellos que están
aislados o solos socialmente. En fin, es decir, hay una definición de tareas que es enorme. Por tanto, la iglesia es corporativa, es social, y esa responsabilidad social tenemos que asumirla entre todos. Yo espero que cada uno de los miembros de mi propia iglesia local y todos los que están escuchando esta noche puedan entender que tienen un espacio de servicio que Dios ha dispuesto en el conjunto de la iglesia para que usted pueda desarrollarlo. Espero que una vez que finalice la pandemia estemos conscientes de que tenemos esa tarea que el Señor nos ha asignado y tenemos que realizarla. Ahora bien, eso es un aspecto de lo que Jesús habla cuando Él señala a la iglesia como ese conjunto de personas a través de los cuales Él puede bendecir a todo el mundo. Y ahora vamos a leer un pasaje bíblico. Yo tengo que usar lentes para leer, así que me los voy a poner ahora. Está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 16, a partir del verso 13. Hay otros pasajes, no vamos a enumerar esta noche los distintos pasajes como hicimos la semana pasada. Le damos a usted la tarea de buscarlos en su propia Biblia. Pero vamos a leer este que es bastante extenso, que dice, 16 de Mateo, verso 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una preocupación natural de Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una suerte de evaluación de su ministerio, de los alcances de su predicación. Entonces le empiezan a responder los discípulos. Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista. Recuerden que ya había fallecido Juan el Bautista. Otros dicen Elías, probablemente por la significación, la figura histórica de Elías. Otros dicen Jeremías, este gran profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas más lindos, Jeremías. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Fíjense cómo Jesús, de una manera deductiva, comienza por lo general y llega a lo particular, lo que verdaderamente le interesaba a él conocer, cuál era la opinión de sus discípulos. Entonces Pedro responde, ¿tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Y Jesús le responde, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Aquí hay un interesante juego de palabras entre lo que Jesús está diciendo a Pedro y a los demás discípulos. El nombre Pedro significa piedra, o Petros, o Petra, como dicen algunos, ¿verdad? Significa piedra. Y luego Jesús dice sobre esta roca, y utiliza la diferencia allí, ¿no?, entre una piedra y una roca, y todos nosotros sabemos esa diferencia. ¿Cuál roca? Esta declaración tremenda que Pedro dice, tú eres el Mesías,
el Hijo del Dios viviente. Y luego dice, sobre esta roca, sobre esa declaración, sobre mi vida, sobre mi muerte, sobre mi resurrección, voy a edificar mi iglesia y mi iglesia será victoriosa. Todo lo que nosotros hoy día nos reconocemos como cristianos es gracias a Jesucristo. Él es la roca eterna. Si usted tiene alguna duda de cómo entendió el apóstol San Pedro esta expresión de Jesús, es cuestión de que lea su primera carta y él dice que Jesús es la piedra angular que fue desechada por los constructores y se refiere al pueblo de Israel. Y dice que como piedra angular sobre Jesús es que se va a construir todo lo que nosotros llamamos hoy día la iglesia. Entonces, siguiendo con esta misma idea de lo que la iglesia representa en la visión de Jesús, vamos a mirar ahora este mismo pasaje que ya hemos leído y vamos a profundizar lo que dijimos hace un momento atrás. Aquí claramente Jesús es el fundamento. Jesús es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. La resurrección de Jesucristo es la garantía de la perpetuidad de la iglesia. La iglesia no será destruida. Y fíjense que la figura que usa Jesús aquí es la de esas batallas épicas antiguas, cuando un ejército acometía en contra de las ciudades de un reino extranjero cuando había guerra. Las ciudades eran fortificadas, tenían muros muy gruesos, muy altos, a veces cavaban fosos de agua alrededor de la ciudad y habían puertas grandes unidas con puentes al resto del terreno para entrar o salir, muy bien custodiadas. Entonces dice Jesús que el infierno y la muerte no van a prevalecer al asalto de la iglesia. La iglesia es victoriosa y eso usted tiene que creerlo. La iglesia es perpetua, no morirá. La iglesia no será destruida. No importa lo que pueda hacer el hombre, no importa lo que a través de toda la historia de la iglesia se ha intentado en contra de la iglesia de Jesucristo, la iglesia siempre ha prevalecido, porque Jesús es su fundamento. Además, la iglesia es universal. La iglesia representa la gracia universal de Jesucristo. No hay una gracia limitada. La salvación es para todos los seres humanos, hombres y mujeres, negros y blancos y amarillos y rojos, niños, jóvenes, adultos, ancianos. La gracia del Señor es universal. Jesús murió por redimir a toda la humanidad. Y la iglesia representa esa gracia. La iglesia es la portadora de ese mensaje. La iglesia es la que en su tarea, en su testimonio, en la extensión del reino, proclama a Jesucristo como Salvador personal, proclama el señorío de Jesús sobre toda la creación, proclama la salvación y las buenas nuevas. Además, Jesús dijo que la iglesia es un edificio que Él está construyendo. Él está construyendo la iglesia. Increíble. Nosotros pensamos que es nuestro esfuerzo levantarnos tempranos el domingo, venir al culto a las 10 de la mañana, venir el día miércoles, asistir a los que están en situación de calle, llevándoles una vez a la semana algo de alimento, visitando a los enfermos, cuidando a los ancianos,
alegrándonos en la comunión de la iglesia, pensamos, nosotros estamos construyendo la iglesia. Sin embargo, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. El edificio que Él está construyendo es perfecto, es santo, es puro, porque Él lo está construyendo. Y antes de ir a la parte final ya de este estudio, saludamos a Lorena esta noche, también a Fabiola, a Sebastián, al pastor Luis Zambrano, que permanentemente nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse a nosotros. Ahora vamos a ver el último concepto de iglesia. Y hay un esquema que vamos a presentar que tiene que ver cómo entendemos nosotros lo que llamamos la iglesia. Ya hemos tratado de ver la visión de Jesús respecto a lo que es su iglesia. Y como resumiendo eso, la idea principal que asoma es que la iglesia es una comunidad de personas convocadas, llamadas a una asamblea por nuestro Señor Jesucristo. La expresión comunidad significa tener una unión en común o tener una común unión. Nosotros, por nuestra propia decisión, por nuestra propia libertad, por la expresión propia de lo que somos como seres humanos, decidimos unirnos a una congregación. Después de reconocer a Jesucristo como Salvador personal, surge esa necesidad de identificarme con otros cristianos. Entonces formamos una comunidad. En nuestro caso, nuestra comunidad es la Iglesia del Nazareno Hualpén. Tal vez en el caso de algunos de los que hoy día nos están viendo, como el pastor Luis Zambrano, su comunidad de fe es la Iglesia de Barrio Norte, la Iglesia del Nazareno de Barrio Norte. Otras personas se identificarán con otras comunidades, pero la idea de comunidad nos da a nosotros ese sentido solidario de igualdad en que nos necesitamos el uno al otro, en que una persona es tan importante porque es persona y no por la posición que ocupa, no por los bienes que posee, no por la educación que tiene. La expresión comunidad refleja la solidaridad de la compasión, donde todos nosotros nos reconocemos como iguales porque todos nosotros somos hijos de Dios. Y dentro de esa idea, entonces afloran a modo ya de conclusión que la iglesia es el edificio de Dios que está construyendo Jesucristo, es el cuerpo de nuestro Señor Jesús y Él es la cabeza, es casa de Dios. Fíjense qué linda expresión esa. La iglesia, una casa, donde habita un pueblo, donde habita una familia. Y los otros conceptos, ya los dije, pueblo de Dios, familia de Dios. Ahora, para poder identificarnos con la iglesia verdadera, tenemos que tener la experiencia de salvación en Jesucristo. Nosotros reconocernos como hijos de Dios, como cristianos, como personas que estamos sometidos al señorío de Jesucristo. Para eso necesitamos una creencia correcta que se funda en la historia profunda del desarrollo de la teología. Nuestras doctrinas, nuestros dogmas, nuestras creencias teológicas están fundadas fuertemente en lo que es la iglesia primitiva, en lo que es el desarrollo de la historia judía, tal como se muestran en el Antiguo y el Nuevo Testamento. También tenemos que tener una enseñanza correcta,
Pero para poder tener una enseñanza correcta, usted tiene que ser también un estudiante ávido del conocimiento de Dios. A mí me han escuchado muchas veces decirles a ustedes en distintas ocasiones que cada vez que yo les enseño algo o predico algún sermón, ustedes tienen que corroborar eso en la palabra de Dios. La verdad última es la Biblia. No es lo que dice el hombre, no es lo que dice el profesor, no es lo que dice el predicador, que creemos que nosotros predicamos correctamente la palabra de Dios y enseñamos correctamente la Biblia. Nosotros tenemos conciencia de que hacemos eso, porque tenemos el temor del Señor, la reverencia a nuestro Padre Celestial, el deseo de que nuestro pueblo crezca. Pero usted tiene que tener su propio juicio. Usted tiene que tener una actitud crítica frente a tantas cosas que hoy día vemos a nuestro alrededor. Hay tantas ideas proliferando por aquí y por allá. Usted tiene que tener sus pies cimentados en esas creencias correctas, en esas enseñanzas correctas. Y finalmente, un orden correcto. La iglesia de Dios es ordenada, es disciplinada. Hay una correspondencia de autoridad, de afectos. Hay una correspondencia de hermandad, donde realmente el interés por la otra persona prima. Así es que la iglesia local tiene que ser una comunidad abierta, llena del amor de Dios, comprensiva, servicial. Nosotros no somos jueces morales. Nosotros no estamos llamados a condenar el pecado de otros sencillamente porque nosotros también fuimos pecadores y podemos decir que hoy día somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia de Jesús. Y ahora somos hijos de Dios. No olvidemos que cada día nosotros tenemos que orar al Señor y tomar una decisión a favor de Jesús. Obediencia, sometimiento, servicio a la causa de nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros desde esa perspectiva de hermandad podemos entender el dolor, el sufrimiento, la esclavitud de alguien que está sometido al pecado. Y es por ese amor y con esa fuerza que el Señor nos da que nosotros vamos a compartirle las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, para cerrar, la iglesia, una comunidad solidaria de personas que siguen a Jesús como Señor y Salvador. Edificio, cuerpo, casa, pueblo, familia de Dios, que está fundada en la roca que es Jesucristo, con creencias correctas, enseñanzas correctas, orden correcto, servicio correcto. Hermanos amados, usted tiene ahora algunos indicadores a través de los cuales puede adentrarse en el estudio más profundo de lo que es la iglesia, su naturaleza, su orden, su servicio, sus propósitos, su misión. Yo lo invito para que pueda hacer esto y después, con gratitud, pueda decirle al Señor, gracias por Jesucristo que vino a fundar la iglesia en la que yo me represento, la iglesia que me da continente, la iglesia que me ayuda a servir a Jesús y sostiene mi vida a través de todos los años que Él me dé para vivir. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos hablar acerca de la iglesia. Esta noche nos han acompañado muchas personas. Muchos son hermanos de nuestra iglesia, muchos son seguidores ya habituales de nuestro programa. Queremos, Señor, que tú les bendigas a cada uno y a todos aquellos que